tú te has encargado y has asumido la gran tarea de hacerlo. Quisiéramos conocer un poco tu historia de vida y cómo llegamos, obviamente, a ese punto tan bonito que ahora estás cruzando y que estás luchando. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de Millonarios? ¿Cómo llega Millonarios a tu vida? Bueno, yo era muy niña, creo que tendría por ahí 10 años, y mi papá me llevó al estadio. Mi papá no es hincha de Millonarios, mi papá es hincha de Santa Fe. Entonces fuimos con muchas personas, o sea, muchos de Santa Fe, muchos de Millonarios. Yo me acuerdo que pues mi papá súper emocionadísimo por un gol, saltó y me cayó encima, me rasguñó, me pegó y de todo, y yo quedé furiosa con ese partido. Entonces, no, o sea, yo quedé como sorprendida. Era un clásico, ¿no? Ese partido era un clásico. Resulta que mi papá se dio cuenta que a mí me gustaba mucho el fútbol, entonces me dijo, bueno, listo, acompáñame al estadio. Y empezamos con él a asistir cuando jugaba Millonarios, cuando jugaba Santa Fe, cuando jugábamos, o sea, nos acompañábamos mutuamente. Hasta que, pues en algún momento ya como que los caminos se dividieron, pues las tribunas también se dividieron en el estadio, entonces ya no era tan fácil que entráramos juntos. Y pues yo seguí por mi camino totalmente azul y él por su camino totalmente rojo. Pero pues sí, fue... ¿Y qué te hizo, qué te hizo pues decidirte por el azul en vez de rojo? Yo en realidad recuerdo que cuando era muy pequeña y a veces de pronto, cuando era mucho más pequeña antes de ir al estadio, mi papá tenía una persona un conductor, y él siempre escuchaba los partidos de Millos, siempre. Entonces, cuando íbamos en el carro, pues yo siempre también tenía ahí como Millos, y escuchaba ahí, y yo, o sea, definitivamente como, no, ese es mi equipo, sí, o sea, a mí ya me hablaban de Millonarios, y yo, no, es que ese es mi equipo. Y obviamente cuando lo vi, pues, nada, y ya el corazón se inclinó para allá. Amor a primera vista. Sí, total. ¿Y llegas a las barras? Bueno, sí. Cuando nos separamos pues con mi papá para la asistencia al estadio, yo entraba sola, pero entraba a Oriental. Y pues ahí estaba el búfalo y eso, y entonces los cantos y todo eso a mí me encanta. Yo era pues pequeña, pero cuando eso, digamos que la tribuna popular, fue cuando los muchachos se pasaron a la tribuna popular, y pues ya la fiesta vista desde Oriental allá a mí me pareció fascinante. Yo dije, yo quiero estar allá. Tenía 14 años cuando entré a la barra. Y pues desde ahí no me fui. No te has ido. No me he ido, y no ahí. pienso que ya no me voy, aunque digamos que las fronteras de las tribunas ya se ampliaron. Para mí, el estadio es mi casa y el estadio es mi tribuna. Ven, pero ¿qué te dijo tu papá pues por haberse ido por el azul y no por el rojo? ¿Hubo el problema familiar o cómo se llevan esa relación ahorita? No, pues en realidad eso siempre ha sido como tema de debate familiar, ¿sí? Pero pues realmente eso ya no, ahí ya no hay nada. Uno sabe que él es de Santa Fe y él sabe que yo soy de Millonarios, además que pues mis hermanos, mi hermanita también es de Millonarios, mi mamá también, sí, por el otro lado mi tía, mi abuelita, todos ellos eran de Santa Fe. Entonces digamos que como que es una rivalidad chévere al interior del hogar, ¿sí? No hay temas así como de diferencias, no, al contrario, hay respeto. Demasiado respeto en una familia donde en el 2012 hubieron 2 campeonatos diferentes. Pues, claro, decimos, usted ganó, bien, usted ganó, bien por su equipo, y después, yo gané, bien por mi equipo, ¿sí? O sea, como que esas cosas, aunque obviamente la montadera después, con el tema de los títulos y de Sudamericana y todo eso, y no falta el comentario que no simplemente omite. Esa tolerancia que tienes en tu casa con tu papá y el entorno,
¿Cómo lograr manejarla o darse cuenta que en el estadio no era así? Ay, pues ahí digamos que me di el tema de los afectos, ¿no? Obviamente yo no voy a tomar actitudes hostiles contra mi propia familia, pero pues obviamente cuando yo también entro a un escenario de violencia como son las barras y empiezo a darme cuenta que todo el tema de la pasión se extralimita a llegar a pues, un poco de acciones ahí violentas que han causado tantas cosas, pues digamos que yo me confrontaba mucho y en realidad me sigo confrontando porque yo digo, bueno, si yo tengo esos espacios de tolerancia en mi casa, porque a veces es tan difícil manejarlo con los demás, cuando también, o sea, cuando todos somos ciudadanos, cuando todos pertenecemos como al mismo territorio y que de alguna forma todos compartimos la misma pasión, solamente que pues el color de nuestra camiseta es distinto, ¿sí? No es fácil de manejar, porque pues uno no es que diga abiertamente, ay no, mis amigos son de Santa Fe, no, sí, porque pues de todas maneras uno se queda como en el círculo de la gente de uno y la que comparte la pasión de uno, pero pues el tema es bien complejo, mucho para pensar y me dio mucho para analizar muchas cosas. Okay. ¿Cómo creces en la barra, que es un territorio muy machista? Uf. Y más en los inicios. Claro, no, o sea, el tema no ha cambiado, o sea, en realidad el tema no ha cambiado. El hecho de ser mujer, bueno, yo tuve de pronto una, no sé cómo llamarlo, ventaja será, que llegué muy pequeña y entonces probablemente me veían era como la niña del parche. Entonces, pues de alguna forma no era sometida a muchas agresiones, no, nada de eso. Pero digamos que los espacios sí siempre han sido excluyentes, siempre ha habido dinámicas de opresión, hay como hacia las mujeres. Y en algún momento, pues yo decía, ay no, el entorno es así. Sí, o sea, ay no, el fútbol es así. Pero en realidad no lo es, o sea, nosotras somos hinchas y tenemos todo el derecho de estar también en una tribuna, compartir los espacios y llegar a todos los lugares que podamos llegar, o sea, somos hinchas. No es necesario clasificar el hombre y la mujer, pero pues fue difícil. Digamos que hay muchas cosas que yo vi en muchas chicas también a lo largo de estos años, cosas que no se justifican y que no se justifican desde el fútbol. ¿En qué momento haces el quiebre? ¿En qué momento piensas y replanteas el papel femenino o el papel que ha llevado la mujer dentro de la barra o en el fútbol? Bueno, Laurita, lo que pasa es que ahí fue, digamos que eso es resultado de un proceso personal en mi vida, ¿sí? Digamos que yo entré en las dinámicas de barra, entonces obviamente en el ejercicio de violencia, en el consumo de sustancias, digamos que sentimentalmente con desórdenes, ¿sí? Muchas dinámicas que son como una realidad en las barras. Y caí muy profundo, o sea, caí en un hueco muy profundo. Estuve muy mal, mi autoestima estaba por el piso y llegué a un punto en el que digamos que la única alternativa posible para mi vida era cambiar el rumbo de mi vida, ¿sí? Salir del consumo de alcohol, salir del consumo de sustancias, de pronto desligarme de los temas de violencia, de pronto como que resignificar mi situación familiar, asumirme como mujer, asumir una familia, una maternidad. Yo tengo 3 hijos, mis hijos son el motor de mi vida, pero pues a mí me ganaron muchas circunstancias. Entonces, digamos que el ese hundirme en las situaciones más oscuras de la vida, pues me hizo tener un cambio radical. Entonces,
¿qué pasa? Yo empiezo a darme cuenta que yo como mujer valgo, que los espacios en los que yo me muevo son importantes, que es importante que yo aprenda, que yo conozca, que yo me relacione sanamente con las personas, que empiezo a involucrarme de pronto con el conocimiento con respecto a las mujeres, al tema de género, empiezo a relacionarme con organizaciones que hacen trabajo social, trabajo político, y empiezo a darme cuenta que hay cosas que valen mucho más la pena que perder el tiempo y perder la vida de manera equivocada. Entonces, obviamente, empiezo por mí, y de ahí en adelante empiezo a abrir toda esa experiencia a las personas que tengo alrededor. Precisamente, cuéntanos un poco de, en esa experiencia compleja de vida, tienes esa retroalimentación y no solamente para ti, sino también has tomado la decisión de compartirla y de hacerlo un quiebre no solamente también individual, sino colectivo. Exacto. Y marcar un antes y un después. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, claro que sí. Cuando yo empiezo a relacionarme con organizaciones, empiezo a tener un trabajo, un acercamiento con diferentes tipos de población, todos vulnerables. Entonces yo empecé primero por acercarme a desplazados, empecé a acercarme a adictos, empecé a acercarme a madres, cabezas de familia, mujeres violentadas, físicamente, sexualmente, psicológicamente. Empiezo a acercarme a procesos que trabajan con prostitución, y en todo lo que yo siempre encontraba identificación con eso. Pero yo decía, ¿y las mujeres del fútbol? ¿Sí? Yo decía, pues, y empiezo yo como a tener un análisis de la realidad de las mujeres que estamos ahí. Y yo empiezo a darme cuenta que no hay diferencia en los niveles de pronto de vulnerabilidad de las mujeres que están afuera del estadio y de las que estamos adentro. Y entonces yo empiezo a darme cuenta que las mujeres en el estadio somos violentadas, somos abandonadas, tenemos problemas por falta de educación, tenemos problemas porque de pronto fallamos digamos, con los temas de la maternidad. Tenemos problemas de adicciones, tenemos problemas de pareja, tenemos problemas sexuales. Empiezo yo a ver un montón de cosas y yo digo, uy, ¿y aquí quién le mete la mano a esto? Porque cuando yo trabajo con organizaciones, todas tienen sus líneas específicas de trabajo, pero yo decía, ¿y las mujeres futboleras qué? Entonces eso me empezó a dar vueltas en mi cabeza. Y yo decía, no, o sea, y lo peor de todo es que las acciones que se desarrollaban con hinchas, con barrismo, no iban enfocadas directamente a la problemática de la mujer. Entonces yo dije, no, acá tenemos que hacer algo. O sea, digamos que ya teniendo la experiencia, teniendo herramientas, teniendo apoyo por parte de otras organizaciones, dije, no, acá tenemos que hacer algo y tenemos que trabajar por la mujer relacionada al fútbol. No necesariamente la hincha, porque es que con el tiempo yo me he dado cuenta que los problemas de exclusión, de violencia y toda la problemática que sufrimos las mujeres es para las mujeres hinchas, para las mujeres jugadoras, para las mujeres árbitros, para las mujeres comentaristas deportivas, para las mujeres que se mueven en cargos administrativos también a nivel del deporte. O sea, digamos que toda la esfera que rodea el fútbol definitivamente sí tiene un entorno muy machista. Y yo decía, no, si nosotros tenemos que hacer algo definitivamente importante por la mujer, pues yo lo voy a hacer en mi entorno natural, que es el fútbol. Y bueno, y ahí comenzó, ahí nació Fútbola. Fútbola está definido como una unión de mujeres que nos reunimos para pensar, analizar, debatir y generar acciones para resignificar las vidas de las mujeres que tenemos relación con el deporte del fútbol, con el fin de crear una nueva mujer
que tengan las características de empoderamiento, conocimiento y obviamente futboleras. Eso es fútbol. Y pues nada, ahí estamos. ¿Cuándo nació Fútbol? Eso, ¿cuándo nació fútbol? Fútbol nace hace 1 año y medio aproximadamente. Y nace, digamos que la forma es que yo tengo todos esos cuestionamientos en mi cabeza y reúno un grupo de mujeres que muy cercanas a mí, también personas que llevan bastante tiempo asistiendo al estadio, personas también que han pasado por un montón de situaciones y les digo, venga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así como dicen en la barra, ¿qué es lo que somos? Y les digo, mire, acá la propuesta es esta, yo quiero que trabajemos por nosotras, trabajemos por nuestras generaciones, trabajemos por nuestro lugar, nuestro espacio, sin necesidad de reñir con el que está ahí al lado, con los compañeros que son los chicos, ¿no? Digamos que la propuesta fue, vamos a crecer como mujeres, pero pues desde nuestra posición de mujer. Y a ellas les pareció maravilloso y desde ahí empezamos a desarrollar actividades. Y ahí vamos. ¿Qué significa esta camiseta para ti? Bueno, está un poquito arrugada, pero el lema del fútbol es fútbol, mujeres, conciencia y sociedad. ¿Por qué? Pues porque precisamente en el entendimiento de nosotras, o sea, la unidad de el género, que somos las mujeres, el fútbol, el bello deporte que nos une, conciencia por aquello de que queremos que las mujeres asuman sus realidades y las realidades del territorio en el que vivimos, y pues sociedad, porque igual estamos inmersas y somos parte activa, somos sujetas de derechos y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces ese es el enfoque de nosotras como fútbol. Es muy hermoso. Sí, nosotros hablábamos hace poco, o yo hablaba contigo Sí. personalmente. Hemos tenido una conversación muy enfocada a eso. Sí, Y llegamos a la conclusión de que el fútbol es lo que primero dignifica al humilde. En ese caso también la mujer en su territorio vulnerado. El fútbol también puede ser una reivindicación en lo que hablábamos los dos, que sirve como, no sé, el triunfo en el fútbol también le sirve como ejemplo a la mujer para ciertas cosas. claro. Es que el fútbol definitivamente es mucho más que un deporte. Es un estilo de vida. Y es un estilo de vida con muchísimas, digamos que muchísimos campos de acción. Lo que nosotros hablábamos es que precisamente el fútbol nace como un deporte, un fútbol popular, un deporte que involucra a la población con diferentes fines. Y pues de eso nos pegamos nosotras también como mujeres. Claro, es que el deporte nos hace felices a todas, ¿sí? O sea, verlo, jugarlo, hablar de él, lo que sea. Entonces, es por eso donde llegan los cuestionamientos de por qué si el fútbol es alegría y es felicidad, aunque tenemos momentos de tristezas, porque tiene que ser un escenario en el que la mujer de pronto no pueda participar en su totalidad, cuando está destinado para eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde llegan bastantes cuestionamientos con respecto a eso. Y yo digo, no, el fútbol tiene que ser un escenario de construcción de vida, porque es que es el estilo de vida que nosotros escogimos. Entonces, no tengo por qué reñir yo con el estilo de vida cuando está hecho para darme felicidad, para darme tranquilidad y para darme espacios bonitos. Entonces, el fútbol, definitivamente el lugar a seguir es transformar ese imaginario feo que hay en este momento por un escenario muy bonito en el que podamos estar todos súper bien, súper, o sea, sin necesidad de distinciones, porque es que ese es el problema, las distinciones. Yo te quería preguntar sobre, pues, qué planes han cuánto tiempo llevan, qué
qué planes han desarrollado y qué proyectos tienen en futuro con Fútbola, y también si las mujeres que quieran unirse a Fútbola, ¿cómo pueden hacer para llegar ahí? Claro que sí, excelente. Bueno, en primera medida, Fútbola, lo primero que hicimos fue hacer una conformación de un equipo de fútbol, ¿sí? Eso tiene varios sentidos, no solamente el hecho de jugar, sino de también buscar, digamos que alternativas de estilos de vida saludables. Es decir, a través del deporte yo puedo empezar a abordar varias problemáticas que de pronto encontramos nosotras, como digamos el manejo apropiado del tiempo libre, digamos que en un tema de reducción de consumo de sustancias, ¿sí? Digamos en un tema de compartir el tiempo y la pasión con otras personas, de socializar, bueno, de abrir espacios. Entonces iniciamos con ese tema del equipo de fútbol. De ahí pues hemos venido, digamos que haciendo un proceso de formación y empoderamiento con grupos pequeños de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que entendamos precisamente cuál es la problemática que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es que nosotras tenemos que identificar primero qué es lo que nos pasa para después empezar a tomar acciones. El tema no es fácil, no es sencillo, pero pues igual, ahí vamos, siempre cada vez sumándose más personas. Hemos tenido participación en diferentes espacios. Participamos en un escenario en el que se abordaban temas sobre mujeres y fútbol, sobre la importancia de la participación de la mujer. Participamos activamente en todas las actividades que tienen relación a la defensa de derechos de las mujeres. Nos oponemos, junto con todas las organizaciones que trabajan con eso, a todo tipo de violencia contra la mujer, y estamos activas en todas las movilizaciones que tienen que ver con los temas de mujer. O sea, digamos que en este momento estamos relacionándonos con otras organizaciones con el fin de hacer vínculos, hacer redes de trabajo. Proyectos, hay muchos. Proyectos hay demasiados, tenemos proyectos de tipo educativo, proyectos de tipo laboral, digamos que hay procesos formativos. En este momento también nos estamos abriendo mucho por el tema de la situación del país, en temas relacionados con los acuerdos de paz, con la cultura de paz, con la construcción de escenarios de paz. Estamos trabajando, pues obviamente desde el fútbol, con la construcción de paz. Y no, es que hay un montón de proyectos ahí. Y aprovecho el espacio para pedir apoyo, porque realmente los proyectos salen adelante a través del apoyo. Entonces lo que nosotros seguimos buscando es hacer redes de apoyo para poder sacar adelante los procesos. Lo que tú me dices, las mujeres, todas las mujeres están invitadas a participar en Fútbola. O sea, Fútbola es una organización de puertas abiertas para la mujer futbolera, independientemente del espacio en el que se mueva. Entonces, claro que sí, nos pueden buscar en Facebook y nos pueden buscar en Twitter también, como Fútbola. O pues igual también se contactan conmigo, con cualquiera de las chicas. Y nada, y seguimos. De una. ¿Es solo para hinchas de Millonarios o de otros equipos? Bueno, eso te cuento. Fútbol nace, digamos que principalmente para hinchas de Millonarios. ¿Por qué? Porque nosotras estamos construyendo un proceso de empoderamiento. Y digamos que nosotras tenemos que empezar por la casa, ¿sí? Cuando en algún momento se habló de abrir el escenario a la participación de otras mujeres, pues obviamente nosotras no somos radicales con eso, ¿sí? Sabemos que es necesario precisamente porque estamos como construyendo otra clase de relaciones. Sabemos que es necesario interactuar con personas de otros equipos, pero en este momento estamos solamente con población de Millonarios, solamente, ¿sí? De todas las edades.
de todas. No hay distinción de edad ni de nada. Fútbol también sirve como para los hijos de ellas. Claro, mira, una de las cosas que por lo menos nosotras ahí tenemos muy presentes y es que nosotras tenemos limitaciones de participación en varios espacios, incluso en la misma asistencia al estadio, porque somos mamás. Y entonces a veces con quién dejo a mis chicos, y muchas veces nosotras ni siquiera asistimos ni a espacios de formación ni nada, porque no tenemos la restricción de no tener con quién dejar a nuestros hijos. Las actividades de fútbol están planeadas para la mujer y para la familia, porque es que lo que pasa es que nosotras tenemos muy claro que somos sujetas de derechos en una sociedad, pero hay una trascendencia, hay una descendencia también detrás de nosotros. Además que hay que entender el papel fundamental de la mujer en la formación de los hijos y de inculcarle esto a nuestros hijos. O sea, eso es una responsabilidad de nosotras. Entonces no podemos desligarnos de nuestros hijos. Las actividades de fútbol están destinadas para que todas las mujeres que quieran participar puedan asistir con sus hijos, porque a nosotras también nos interesa tener a los niños ahí. Entonces podemos tener actividades de formación y también actividades de recreación para los chicos, para que también nos acompañen, ¿sí? Para que si yo llego, no tengo con quién dejar a mi hijo, no importa, asiste con tu hijo no es una molestia para nosotros. Mis hijos no son una molestia para mí, ¿cómo van a ser molestia a los hijos de los demás? O sea, ahí ya empezamos a abrir otra clase de escenarios y otra clase de espacios. En esa inquietud social que has tenido desde hace mucho tiempo, también surgió la inquietud política. Sí. Y eso te lleva a crear una fundación Sí. que se llama Cadena de Afectos. Exactamente. A mí me parece interesantísimo que tu fundación esté enfocada justamente a crear conciencia política Exactamente. en los Sí. muchachos. En jóvenes y en población vulnerable. Sí. Fundación Cadena de Afectos nace en el año 2014, precisamente por la necesidad por la inquietud política. Yo soy muy activa políticamente y como hablábamos hace un rato, nosotros somos seres políticos y todas las acciones de nosotras son políticas. Entonces, no necesariamente positivas o negativas, pero pues son políticas. Y eso es una posición completamente desligada de los partidos políticos, que son quienes agrupan organizaciones. Digamos que todo lo que a nosotros nos rodea, la niñez, las mujeres, el trabajo, la salud, el medio ambiente, los animales, todo tiene, digamos que espacios en los que nosotros podamos relacionarnos y podamos actuar. Fundación Cadena de Afectos nace con el ánimo de mostrar la historia, o sea, primero como un ejercicio de memoria, porque acá desafortunadamente a nosotros se nos olvida todo lo que ha vivido el país y por eso volvemos a repetir los mismos errores. Y es más, cometemos errores peores. Entonces, la primera intención de Fundación Cadena de Afectos es hablar de la historia del país, hablar de la historia política, hablar de la historia de las luchas sociales que han ocurrido en el país, mostrarle a las nuevas generaciones que todo lo que tenemos hoy en día no ha sido gratis, que hemos pasado por un montón de cosas, obviamente no siempre con las mejores experiencias para llegar al lugar en el que estamos. Entonces, pues desde aquí empezamos a manejar el tema político con diferentes poblaciones, como te mencionaba, especialmente con jóvenes y con mujeres, mujeres vulnerables. Aunque tenemos en cuenta, ¿no?, que por la situación del país acá los niveles de vulnerabilidad son altísimos. Y todos somos víctimas de alguna forma. Miri, finalmente, resaltar el llamado al apoyo de tu proyecto es totalmente necesario, así que vamos a aprovechar ese espacio para hacer el llamado a formar redes de apoyo como familia que nos decimos somos, ¿no? Entonces ese llamado para empezar a formar redes de apoyo y apoyar a fútbol.
Bueno, claro que sí. Ay, eso me gusta. Bueno, ¿y cómo Eso es? Bueno, yo quiero extender la invitación a todas las personas que nos ven en este momento para que, primero, es un llamado a la conciencia del reconocimiento de que las mujeres somos parte activa y fundamental de esta pasión que nosotros vivimos, que se llama fútbol y que se llama Millonarios. Pues obviamente acá estamos haciendo un llamado al apoyo, a la cercanía de todas aquellas personas que quieran vincularse con el proyecto de nosotros, tanto como con la fundación como con el colectivo Fútbol Mujeres, Conciencia y Sociedad. Entonces, pues, nuevamente, recalcando que nos pueden encontrar a través de Facebook como Fútbola y en Twitter también. Yo te quería preguntar un consejo para, pues, tú que pues prácticamente viviste tu vida en la cancha, en el estadio, un consejo para las niñas que están llegando, llevan 2 años en la cancha, ¿qué consejo que tú les darías a ellas? Ay, les daría tantos. Bueno, pues primero... algo que no repitieran. Uy, es que es tan difícil, oye. Lo que pasa es que el fútbol está tan lleno de cosas, pero lo principal sería entender que nosotras como mujeres, o sea, nosotras podemos ser hinchas apasionadas y vivir. Nosotras tenemos una naturaleza muy distinta a la de los hombres. Y de pronto es triste encontrar que las nuevas generaciones de hinchas consideran muy válido que el hecho de ser hincha o de ser barra es necesariamente adoptar posiciones violentas entre nosotras mismas incluso. Eso se tiene que acabar, o sea, eso se tiene que acabar. Y la pelea de fútbol es dura y vamos enfocadas a eso, a terminar con esa clase de acciones, porque nos hemos hecho mucho daño como mujeres. Las mujeres no somos enemigas, ni de los hombres ni de nosotras mismas. Y yo pienso que tener eso claro es el consejo.